Luego, puede que haya un desencanto sociológico, pero desde luego hay también un componente real de valores en nuestras democracias liberales. ¿Cómo se lleva adelante esos valores? ¿Tienen algún sentido esos valores? Cuando después del 78 la gente decía, si Dios no existe, todo está permitido, había quienes pensaban que lo que había venido era el pluralismo moral y había quienes pensaban que lo que había venido era el politeísmo. Bueno, a mí me interesan mucho esas dos palabras, porque politeísmo moral quiere decir en definitiva que en el terreno de las jerarquías de valores cada quien tiene su Dios y no es posible ponerse de acuerdo. Politeísmo era la expresión que utilizaba Weber, politeísmo axiológico, para decir, después de todo el proceso de modernidad occidental, lo que ha venido en el mundo del valor es un politeísmo. ¿Qué quiere decir un politeísmo? Que cada quien opta por una jerarquía de valores y no es posible ponerse de acuerdo unos con otros porque esas jerarquías son inconmensurables. Yo quería lanzaros una pregunta que me parece importante. ¿Lo que hay en España, por ejemplo, es politeísmo o es pluralismo? Politeísmo querría decir que no hay posibilidad de encontrar entre nosotros ningún tipo de acuerdo, sino que cada quien opta por una jerarquía de valores y nadie puede discutirle aquella por la que ha optado porque las jerarquías son inconmensurables. Pluralismo querría decir que hay algunos acuerdos básicos y sobre esos acuerdos básicos se construyen unas diferencias, que es lo que en definitiva enriquece, unas diferencias que se respetan precisamente porque hay unos acuerdos básicos. Si fuera verdad el politeísmo, si fuera verdad en definitiva lo que predican las morales del camaleón, del no sé qué, del pragmatismo, de cada uno a la suya, entonces lo que no tendría ningún sentido es que empezáramos unas jornadas sobre escuelas públicas en las que se pretendiera hablar de valores. Sencillamente porque la escuela pública no tendría ningún derecho a hablar de valores. Si nos tomamos en serio el politeísmo, si hubiera verdaderamente politeísmo, si no fuera posible que hubiera un cierto acuerdo porque se pudiera discutir sobre lo moral racionalmente y se pudiera llegar a acuerdos. Si eso no es verdad, entonces en definitiva no tiene por qué haber educación en valores. Otra cosa es que lo que estemos viviendo sea un pluralismo. Y un pluralismo en definitiva quiere decir que hay acuerdos en unos mínimos, aunque haya diferencias ricas en lo que yo llamaré luego las morales de máximos. Y en ese sentido el pluralismo lo que permite es, sobre la base de unos acuerdos de mínimos que todos compartimos, construir una tolerancia sobre los máximos, que es una tolerancia de diferencias que en definitiva enriquece. La pregunta entonces que yo os haría después de todas estas cuestiones es, ¿estamos en una situación de pluralismo o de politeísmo? Os la dejo para el coloquio, pero como a la que me toca hablar es a mí, pues en definitiva yo voy a dar cuál es la opción que me parece. Yo creo que estamos en una sociedad pluralista, y estamos en una sociedad pluralista, y por eso tengo que confesar que me fastidia soberanamente cuando la gente empieza a decir que eso de la moral es muy subjetivo, me pone los nervios de punta, sencillamente porque en cuanto empiezas a hacer una pequeña prueba, nadie está de acuerdo en que lo moral sea muy subjetivo. Bueno, yo solo pongo en clase, y cuando los alumnos empiezan a decir que eso es muy subjetivo, uno dice, bueno, pues cuando vengas a revisar la nota, yo te voy a decir que mi noción de justicia es mi noción de justicia, que la tuya es la tuya, y que como esto es muy subjetivo y yo tengo la sartén por el mango, pues a ver qué vamos a hacer. Y entonces todo el mundo salta y dice, ¿qué vale? Eso es injusto. Y dices, ¿tú ves? Pero si ahora empezamos con la historia del subjetivismo, empezaremos otra vez con que tú tienes una idea y yo tengo otra, y que en definitiva o lo resolvemos por la fuerza física o lo resolvemos por la fuerza del estado en el que uno se encuentra. Y como yo hoy por hoy soy la que pone las notas, entonces tú te aguantas. Entonces todo el mundo dice, eso no puede ser, y uno empieza a entender que esto de la moral es menos subjetivo de lo que parece. Cuando la gente empieza a decir que hay corrupción, supongo que será que piensa que no es todo muy subjetivo, porque si no sería sumamente respetable que haya gentes que se quieran beneficiar y que quieran favorecer sus intereses privados. Y entonces todo el mundo sale diciendo, ¿eso es corrupción? Pues ¿por qué es corrupción? Si es tan subjetivo, y así podemos ir con un largo etcétera. La moral no es tan subjetiva. Habrá que ver qué hay
Y a mí eso es lo que me importa y lo que quería que hoy, si os parece, comentáramos. ¿Qué quiere decir eso del pluralismo? Si pluralismo quiere decir que todo en moral es muy subjetivo, de tal manera que no podemos llegar a ningún acuerdo, o si pluralismo quiere decir que sí que se puede y se debe llegar a unos acuerdos básicos, y que el pluralismo está más bien en otro tipo de diferencias que se respetan desde lo que se admite en la base. Naturalmente yo sí creo que estamos en una sociedad plural y por lo tanto pienso que la educación pública en valores es posible. Es posible y además me parece que es necesaria. Porque si no se hace, lo que va a ser imposible es que se mantenga ningún tipo de sociedad democrática. Eso como mínimo. No hay una sociedad democrática ni puede mantenerse si no hay determinados valores que se van introduciendo en la educación, y yo voy a decir cómo luego, porque desde luego lo que no me parece que sea de recibo es la indoctrinación, sino más bien me parece que otras cosas bastante más interesantes que favorecen el desarrollo democrático y favorecen el desarrollo del individuo, que es en definitiva lo que nos interesa. En este sentido, la pregunta, cuando uno se dice ¿tiene sentido educar en valores? Yo creo que la pregunta que mucha gente se hace hoy, sabéis que los griegos hacían aquella pregunta tan bonita de ¿es posible enseñar la virtud? Era una pregunta hermosa, pero yo creo que es una pregunta que hoy en día ha decaído bastante. La gente ya no se pregunta si es posible, sino la gente lo que se pregunta es ¿vale la pena enseñar la virtud? ¿Vale la pena? Yo creo que es una pregunta que se hace una sociedad, se la haga explícitamente o no. En el fondo creo que lo que pasa es que muchos padres, maestros, etcétera, en el fondo, no digamos políticos, en el fondo están convencidos de que no vale la pena enseñar la virtud. Y cuando uno va a los programas educativos, lo que ve es que se trata de educar a los niños como individuos diestros, como individuos hábiles. Se trata de hacer individuos hábiles que dominen técnicas, que dominen toda suerte de habilidades para que, dicho entre comillas, para que sepan defenderse en la vida, que en definitiva es lo que importa, que sepan defenderse en la vida. Lo de la cuestión de la moralidad es algo que se dice de vez en cuando para quedar bien, pero que en el fondo parece que no se lo cree casi nadie. Y bueno, parece que no se lo cree casi nadie porque no parece que haya mucha preocupación por educar específicamente en valores. No creo que sea vuestro caso porque precisamente es lo contrario. Habéis querido que empecemos las jornadas hablando del tema de los valores. Pero lo general es, lo importante es crear individuos hábiles, individuos diestros. Eso parece que algunos dicen es cosa de nuestra época, en la que el dominio de la razón instrumental y todas aquellas cosas hace que apreciemos sobre todo la razón instrumental. No, esto es más viejo que la tos. Esto ya lo decían todos los autores que han tenido unos textos preciosos diciendo los padres están empeñados en enseñar a los niños habilidades como si lo importante fuera que dominaran cuáles son los medios para alcanzar cualesquiera fines, y no les preocupa en absoluto enseñarles cuáles son los fines que deberían de ser deseados. Se trata de que dominemos medios, no se trata en absoluto de que consigamos determinar cuáles son los fines buenos a los que se dirigen esos medios. Todo el mundo suele entender que cuando hablamos de individuos hábiles nos estamos dedicando a que a los niños se les quiere educar en el saber científico-técnico. Internamente yo diría que ojalá nuestros niños salieran con un saber científico-técnico impresionante. Me temo que eso también habría que cultivarlo. Pero me temo también que el tema de los fines no le importa a mucha gente y que además a los niños se les educa desde pequeños en otra habilidad, que es la habilidad no solo técnica, sino la habilidad social. Sobre todo los padres, me parece que cuando el niño va a la escuela le dicen, ya sabes con qué amiguitos tienes que ir juntándote, que en este mundo es muy importante tener muchas relaciones, porque al que tiene padrinos le bautizan. Y entonces el niño desde pequeñito se le educa para que vaya haciendo una tramita de relaciones y sea un hábil técnico y un hábil social. Y entonces los padres dicen, con la destreza técnica y la destreza social ya hemos dejado al niño preparado para la vida. Desde luego me temo que no hemos dejado al niño preparado para la vida, sino que, por lo menos a mi modo de ver, la educación no consiste en formar individuos hábiles, hombres diestros, sino en tratar de formar personas íntegras.